La vivienda, uno de los mayores problemas, de los retos de nuestros jóvenes. ¿Y tú qué consejo le darías en menos de 100 palabras a un adolescente sobre el acceso a la vivienda? ¿Eres economista, profesional? ¿Estás preocupado por la situación de nuestros jóvenes? Escríbenos a esta dirección y cuéntanos en menos de 100 palabras tu consejo para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. Te esperamos. Pues bien, vamos a entrar en el análisis. Les pongo en contexto. El Gobierno de España envía a Bruselas un plan fiscal estructural, compromiso obligado por las nuevas líneas de gobernanza europea, que aunque el país no tenga presupuesto, sirve para enviar una serie de compromisos de ajustes fiscales de las cuentas públicas. Es un acuerdo europeo. El plan recoge, según el Gobierno, una apuesta clara por el crecimiento económico equilibrado y sostenible, compatible al mismo tiempo con la responsabilidad fiscal. Tiene poco detalle, pero lo que se observa es que en el compromiso se obliga el Gobierno a en los próximos años limitar al 3% el incremento del gasto público anual, salvo claro que se suban más los impuestos, que se van a subir de forma inmediata porque el plan fiscal está calculando, y esto se ve a partir del año que viene, un aumento de la recaudación tributaria de 4.500 millones de euros. ¿De dónde saldrán? De impuestos temporales que se convertirán en definitivos, como los extraordinarios especiales solidarios que se planteó en su momento a la banca y a las empresas energéticas, de la no deflactación de tarifas, de nuevos impuestos, ¿de qué? Bueno, nos acompaña alguien que sabe mucho de impuestos por su larga experiencia como inspector de Hacienda, pero también como analista y como trabajo en el legislativo, porque fue diputado también. Don Francisco de la Torre, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos gustaría conocer primero su impresión sobre las líneas generales de este cuadro, de este plan fiscal que va a enviar el Gobierno a Bruselas. Bueno, pues en primer término me parece que es algo obligado. En segundo lugar, se ha reparado poco, pero al mismo tiempo había que enviar un borrador de plan presupuestario, un draft budgetary plan, que en jerga bruselense, que es la primera vez que no se envía antes del 15 de octubre, porque se está esperando a tener presupuestos. Entonces, hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, los problemas para legislar y los problemas políticos acaban influyendo también en los compromisos de política económica. Dicho esto, bueno, pues parece que el planteamiento que realiza el Ministerio de Economía y en general el Gobierno de España es mantener el máximo posible de gasto público compatible con ir reduciendo el déficit público. Entonces, esto se confía a mantener una mayor tasa de crecimiento económico, que de momento, bueno, pues esto está ocurriendo, pero esto no depende propiamente del Gobierno. Y se confía también en diversas medidas fiscales de ingresos. Algunas, ninguna de ellas es popular, evidentemente, pero bueno, también hay que tener en cuenta que aunque no se hable de recortes de gasto, el mantener un 3% de gasto total, pues un incremento es básicamente una congelación de gasto o incluso una reducción a veces en términos reales de algunas partidas, porque tengamos en cuenta que tal y como van el gasto en pensiones, que es el principal gasto público con muchísima diferencia, nos está creciendo un 6-7% simplemente entre la inflación y que los que tenemos más pensionistas cada año, es decir, que como está aumentando la esperanza de vida en España, lo cual es una estupenda noticia, bueno, pues entran más pensionistas en el sistema de los que fallecen y en segundo término entran con una pensión media mayor. Entonces, esto, además de que se les mantenga el poder adquisitivo, hace que este gasto crezca. Y entonces, bueno, pues de alguna forma sí que supone un cierto plan de ajuste, pero que es imprescindible porque hay que equilibrar las cuentas públicas. Sí. Dicho esto, bueno, a mí lo que me parece más relevante es que se retoma el compromiso
que el Gobierno daba por cumplido de realizar una reforma fiscal en 2025. Otra cuestión es en qué consista esta reforma fiscal. Claro, eso es uno de los elementos quizá más de las grandes preguntas, de los grandes interrogantes del momento. Y otro más a corto plazo, porque las reformas fiscales tienen bastante trabajo entre medias, esa recaudación extra que se espera conseguir, ¿de dónde saldrá? No deflactación de impuestos, convertir en definitivos impuestos temporales como los de la banca y las energéticas. Bueno, la no deflactación ha generado muchos ingresos, es decir, eso es una subida real de impuestos y la hemos sufrido prácticamente todos los españoles, a la medida en que con la misma capacidad económica, o incluso menos, porque nos suben el sueldo o nos han subido el sueldo por debajo de la inflación, pues pagamos un tipo efectivo más alto, pagamos más IRPF. Entonces, lo que ocurre es que el año en 2022 2023 esto podrían ser 12.000 o 13.000 millones de euros más que si se hubiese deflactado el impuesto. Lo que ocurre es que a futuro parece que la inflación, bueno, ya lo estamos viendo, está reconduciéndose hacia niveles normales y, por tanto, no deflactar la tarifa va a dar algunos ingresos, pero no los muchísimos ingresos que se creían. Por otra parte, el hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, lo único que supone es que se tengan en cuenta estructuralmente estos ingresos que ya se vienen cobrando. Pero eso no está nada claro que vaya a suceder. Me refiero que estos impuestos se vayan a aprobar porque si no se hubiesen aprobado ya con carácter definitivo. Ya. Y parece que no hay mayoría. Pero aquí no es propiamente una subida de impuestos, sino el mantenimiento de estos impuestos y que empiecen a contar porque ahora son definitivos. Es decir, lo que le preocupa a la Comisión Europea y a muchos economistas también nos preocupa, no es tanto obtener una determinada recaudación a corto plazo, sino que estructuralmente nuestras cuentas sean más equilibradas de lo que lo son ahora. Cuando hablamos de reforma fiscal, lo citaba usted hace un instante, se recoge en este plan. ¿En qué estamos pensando exactamente ahora, don Francisco de la Torre? Bueno, pues deberíamos pensar, o al menos ese es el compromiso al que nos comprometimos, en las reformas del libro blanco para la reforma fiscal de hace un par de años, el libro blanco de personas expertas que se hizo en el Instituto de Estudios Fiscales. Lo que pasa es que, algunas de las propuestas que hay allí pues no son muy populares. Es decir, tengamos en cuenta que cuando se habla de la diferencia de presión fiscal con Europa, hay básicamente dos elementos que nos diferencian de Europa. Uno, que tenemos menos gente trabajando, o sea, tenemos más paro. Y eso supone menos ingresos por cotizaciones sociales y supone también menos ingresos por IRPF. Y eso es con independencia del nivel de impuestos. Y en segundo término, donde sí tenemos unos impuestos inferiores, aunque todo el mundo siempre piensa que paga demasiados impuestos, son los impuestos sobre el consumo. Es decir, gasolinas, por ejemplo, uno se va a cualquier otro país y ve que la gasolina es más barata. El IVA que tenemos después de Italia, la cesta de productos y servicios a IVA reducido más elevada de Europa. Entonces, tenemos un déficit claramente en impuestos verdes, como que le contaba antes, de gasolinas, gasóleos, etcétera. Y eso es esa es la recomendación básica del libro blanco. Y evidentemente esto supone más ingresos, supondría una aceleración de la transición ecológica, pero tiene evidentemente también muchísimos costes y es extraordinariamente popular. ¿Qué quiere que le diga? Claro, desde luego que lo es. Pues don Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y exdiputado, gracias por compartir su visión hoy en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La vivienda, uno de los mayores problemas, de los retos de nuestros jóvenes. ¿Y tú qué consejo le darías en menos de 100 palabras a un adolescente sobre el acceso a la vivienda? Eres economista, profesional, estás preocupado por la situación de nuestros jóvenes. Escríbenos a esta dirección y cuéntanos en menos de 100 palabras tu consejo para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. Te esperamos.